Bueno, con todas las explicaciones anteriores, vamos a empezar ahora entonces con el caso 1. Caso 1, nosotros sabemos que el caudal de entrada de agua es constante. La nomenclatura habitual es denominar el caudal de entrada de agua de un acuífero al reservorio con la letra E, lo que viene de E. Es decir, que vamos a reemplazar el Q habitual por la letra E. Y vamos a como sabemos que la presión en el contacto, que el caudal en el contacto agua-petróleo se mantiene constante, vamos a calcular cómo varía la presión en el contacto agua-petróleo para un reservorio infinito. Entonces, vamos a hablar de potenciales o de presión en el plano de referencia, o sea que sería algo horizontal. Entonces, en el instante cero, todas las presiones son iguales. Entonces, en el tiempo t1, supongamos que esto recorrió una distancia x. En el tiempo t2, que es el doble de t1, delta t iguales, se va a recorrer otra distancia x, es decir, que en total vamos a tener 2x y, perdón, la presión tiene que caer porque al aumentar ley de Darcy delta x, el delta p también tiene que aumentar para que el caudal se mantenga constante. E igual, caudal igual, K sobre mu, titulamos un sistema homogéneo, por AT. Entonces, si delta si el volumen creció al doble, la caída de presión también tiene que crecer para que se mantenga constante. Pero como no es lineal, nosotros no tenemos necesariamente que esta caída de presión acá tenga que ser igual a este aumento de distancia acá. Porque ahora el volumen de agua, vayamos a la otra ecuación. Esto es la delta P de Darcy, que es estática. Si vamos a la compresibilidad, que es dinámica. Si vamos a la compresibilidad, vamos a poner la que es estática. Entonces, nosotros vamos a decir delta B es igual a compresibilidad de agua más compresibilidad de los poros por delta P estática por el volumen de agua. Si nosotros dividimos por delta T, tenemos E y entonces se da
que el volumen de agua crece de manera lineal, porque estamos en un medio homogéneo y la constante de difusividad se mantiene constante. Delta T también varía de manera lineal, y entonces, aunque parezca mentira, el delta P estático, es decir, el delta P del reservorio interesado por el disturbio de presión, tiene que mantenerse constante. Para que se mantenga constante, quiere decir que si acá, en este volumen, el delta P era este, ahora en este otro volumen, el delta P sigue siendo esto. Lo que indica, por otra parte, que estas rectas no pueden ser paralelas y que tienen que tener distinta concavidad. Eso prueba que lo que crece en este sentido, el avance del disturbio, es mayor que lo que crece esto de acá, que es la caída de presión en el contacto agua-petróleo, de manera de que la presión se mantenga, la presión promedio se vaya manteniendo constante en el tiempo. La única forma que eso ocurra es que se trate de curvas convexas. Vamos a repasar lo que dicen, que es lo que yo dije en palabras, en el apunte que ustedes tienen. Como se trata de un acuífero infinito, el disturbio se irá propagando constantemente y toda el agua que entre al reservorio será a costa de la propia expansión del acuífero. Mientras no haya entrada de agua de una fuente externa, porque el yacimiento es infinito, porque es cerrado, toda la entrada de agua es a costa de la expansión del agua y de la compresión de los poros. Entonces podemos escribir delta B igual compresibilidad del agua más compresibilidad de los poros por volumen de agua por delta P estático. Lo que habíamos puesto acá sin todavía poner el delta T. Para mantener E constante, la presión en el contacto agua-petróleo debe bajar, porque según la ley de Darcy, mayor delta X implicaría menor caudal, y la única forma de compensar esta caída de caudal es aumentando delta P. Quiero aclarar que la ecuación de Darcy es conceptual por el momento, porque no estamos en flujo lineal, que es lo que exige la ley de Darcy, flujo lineal y no turbulento, es decir, laminar. Pero como a medida que pasa el tiempo el disturbio avanza y el volumen del acuífero que se expande crece, cada vez resulta necesaria menor caída de presión en el contacto agua-petróleo. Entonces, acá en un tiempo T1 cayó esto, en un tiempo 2T1, que T2 cayó menos, porque ahora aporta agua todo el acuífero. Dividiendo la ecuación anterior por delta T tenemos el caudal. Esto crece linealmente, esto crece linealmente. La caída de presión promedio, la presión promedio en este tramo, es igual a la presión promedio en este tramo, lo que significa que las curvas son convexas en este sentido. Es decir, que crecen más en este sentido que en este para que la presión se mantenga constante. Ergo se dice que la función PI menos P cap versus tiempo crece atenuadamente en todo momento. Eso quiere decir estado no continuo. Entonces, presión en el contacto agua-petróleo cae atenuadamente
flujo no continuo. Lo expresado anteriormente permite arribar a una conclusión importante. Por definición, delta B es Cp más Cw por Bw por delta P, siendo delta B el volumen de agua que entra al reservorio cuando la presión del volumen afectado Bw disminuye en promedio un valor delta P. Si se divide delta T, la expresión anterior, se obtiene el caudal E igual esta ecuación que hemos escrito acá. Como W crece linealmente con el tiempo, velocidad de transmisión del disturbio constante, por tratarse de un acuífero homogéneo, delta P debe mantenerse constante para que E se mantenga constante. Presión en la zona afectada por el disturbio constante. Para que esto se cumpla, la distribución de presión con la distancia no puede ser lineal, sino cóncava, de la forma en que se ve en la figura, manteniéndose siempre la misma presión. Esto es el caso 1. Vamos a ver ahora el caso 2. Mejor dicho, el caso 3. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a ver 1, 3 y 4? Y después íbamos a ver 2, 5 y 6. Entonces, caso 3 es caudal constante. Nuevamente nos interesa calcular la presión en el contacto agua-petróleo y tenemos un reservorio cerrado. Entonces, nuevamente, al principio, hasta que alcanzamos el límite externo, 1, 2, vale exactamente lo mismo que en el caso anterior. Es decir, tenemos un flujo no continuo. Vamos a ponerlo acá. Flujo no continuo. Cae la presión en todos los puntos de manera distinta. Ahora bien, para mantener, es decir, primero, cuando llegamos al límite externo, este punto tiene que caer. No le cabe otra alternativa. Y este punto va a seguir cayendo. Llega un momento en que las curvas se van modificando y empiezan a ser todas paralelas. Para que E se mantenga constante. Porque el delta P tiene que seguir siendo el mismo, ley de Darcy. E igual K sobre mu por AT delta PD, que es la delta de presión en un mismo momento entre dos puntos, sobre delta X, que ya a partir de este momento es constante delta X. Entonces, en este caso, para que E se mantenga constante, forzosamente hay que alcanzar curvas no rectas, pero paralelas, que
terminan dando un flujo pseudo continuo. Y pasemos al caso 4, que es lo mismo que el caso 3, E constante, presión en el contacto agua-petróleo constante, perdón, presión en el contacto agua-petróleo incógnita y reservorio alimentado. Una aclaración, ¿siempre vamos a tener flujo pseudocontinuo? No, vamos a tener flujo pseudocontinuo cuando postulemos que E se mantiene constante. Si no, podemos tener cualquier cosa. Lo mismo en el caso 4. Para que E se mantenga constante, el delta P entre dinámico entre el límite externo y el límite interno se tiene que mantener constante. ¿Siempre va a pasar? No. Va a pasar solamente si logramos que E sea constante. Bueno, nuevamente en este caso, flujo no continuo son, esto es X, esto es 2X, acá también, ahí también. Al principio es igual que este es el límite externo. Este punto no va a caer la presión. Para que el caudal se mantenga constante, en algún momento esto se tiene que linealizar. Y esto es flujo continuo. Estos son los tres casos donde tenemos el constante y queremos analizar el caso de presión, cómo varía la presión en el contacto agua-petróleo. En este caso cae siempre y cada vez de manera más atenuada. En este caso cae siempre de manera no atenuada al principio y después lineal. Y en este caso cae de forma no atenuada, atenuada y después no cae más y se alcanza el flujo continuo. Después, dentro de un ratito, vamos a ver si la matemática dice lo mismo. Si la matemática no dice lo mismo porque nosotros nos equivocamos, porque siempre la matemática tiene que reflejar lo que dice la física. Vamos entonces ahora al caso 2. Delta P, o presión en el contacto agua-petróleo, mejor, constante. ¿Cómo varía E? ¿Y cómo varía WE? Que es lo que entra en el balance, que no es otra cosa de la integral de E diferencial tiempo. Entonces, inicialmente tenemos a tiempo cero esto, a tiempo 1 tenemos esto,
a tiempo 2 tenemos esto. Perdón, vamos a hacerlo iguales, no lo hice. Vamos por acá. Entonces, vayamos nuevamente a la ecuación anterior. Nosotros sabemos que la presión inicial menos la presión en el contacto agua-petróleo es la misma. Entonces, E, que no es otra cosa que K sobre mu por delta T por delta PD sobre delta X, esto forzosamente debe caer, porque K, mu, delta T se mantiene constante, delta PD también se mantiene constante, pero delta X crece, esto es al tiempo T1, esto es al tiempo T2. Entonces, evidentemente, tiene que el caudal crecer, el caudal caer. Ahora bien, ¿qué pasa? El caudal va a caer de manera atenuada, por la sencilla razón de que cada vez es más, como todo es a costa de su propia expansión, cada vez es más el volumen que aporta. E es igual a delta B sobre, vamos a primero poner E es igual a delta B e igual a compresibilidad del agua más compresibilidad de los poros al ser homogéneo postulamos que es igual, aunque recordemos que varía con la presión. Delta PE, que es la caída de presión estática, o sea, la presión promedio como va cayendo en el tiempo, por W. Como W crece, esto va a crecer, va a caer de forma atenuada. Pero vamos a ver cómo se comporta el delta P. Para eso, este E recién va ahora, antes no iba. Dividamos por delta T. Dividamos por delta T. Entonces, nosotros tenemos que si esto crece linealmente con el tiempo, esto crece linealmente con el tiempo, esto cae, perdón, esto se mantiene constante, para que esto caiga de manera atenuada, esto tiene que caer de manera atenuada. ¿Qué significa? Que si la presión promedio acá está acá, ahora la presión promedio va a estar acá. Ya sé, da miedo pensar eso, pero es así. Es más, le voy a contar, vamos a ver primero lo que dice el apunte, pero después les voy a contar una anécdota para que vean que ni yo me lo creí esto. Lo expresado anteriormente permite arribar a una conclusión importante. Por definición de compresibilidad, delta B es Cp más Cw por Bw por delta PE. Siendo delta B el volumen de agua que entra al reservorio cuando la presión del volumen afectado disminuye
en promedio un valor delta PE. Si se divide por delta T, tenemos lo que teníamos recién. Como W crece linealmente con el tiempo, velocidad de transmisión del disturbio constante, por tratarse de un acuífero homogéneo. Recuerden que la velocidad del disturbio es constante independientemente del delta P que apliquemos al sistema. Delta P debe disminuir para atenuar E, lo que significa que la presión promedio de la zona afectada deberá ir aumentando con el tiempo. Fíjense, para que esto se cumpla, la distribución de presiones con la distancia no puede ser lineal, sino cóncava, como se muestra en la figura, arribándose a presiones promedio cada vez más altas en la zona afectada. Cuando yo escribí esto en el libro, tenía mis dudas. Entonces le pedí a Marcelo que me diera su opinión. Y me dijo, no, no puede ser. Entonces yo le daba todos los argumentos, lo que le estoy dando a ustedes, y Marcelo me decía, tenés razón, pero al otro día me llamaba y me decía, no, no puede ser. Decidimos pedirle a Luperne que si nos podía hacer una simulación. Nos dijo que él tenía ya hecha una y nos la mandó. Cuando yo vi la simulación, no la abrí, vi el mail que la mandaba y todos los 4 Excel de salida, lo abrí con muchísimo miedo, porque dije, a ver si lo que durante 10 años estuve diciendo, incluso alguna vez lo habíamos discutido con Álvaro en clase, y habíamos llegado a esa conclusión, todos, pero tenía mucho miedo. Y para satisfacción mía, de no haber estado errado tantos años, la corrida de simulación que había hecho Luperne, contemplando 6 casos, en realidad contempló 4, pero como antes de un alimentado o antes de un cerrado hay siempre un no continuo, hasta alcanzar el límite, estaban contemplados los 6 casos. Vi en números que realmente esta presión iba subiendo, la presión promedio, a medida que avanzaba el disturbio. ¿Qué quiere decir? Que está entrando más agua que por acá que la que está saliendo del acuífero entrando al reservorio. Es decir, el juego de presiones se da que el agua que entra por acá, parte entra al reservorio y parte se queda acá aumentando la presión. Vamos a ver ahora el caso 5 y el caso 6. Caso 5, presión en el contacto agua-petróleo. Perdón, vamos a dibujar antes entonces E y W. E en función del tiempo es así. Y se hace asintótico al tiempo. Este es un flujo no continuo. Y E tiende a cero asintóticamente. Es decir, nunca alcanza el cero. Y W, obviamente está en otra escala, es siempre creciente
pero siempre de manera atenuada. Vamos a ver ahora entonces el caso 5. Presión en el contacto agua-petróleo constante, E incógnita, WE integral de diferencial T. Inicialmente, perdón, yo acá no había puesto reservorio infinito y acá no había puesto reservorio cerrado. Entonces, inicialmente es lo mismo. Acá y el doble de distancia hasta acá. T0, T1, T2, con la presión promedio aumentando hasta el límite externo. Entonces, hasta acá es flujo no continuo E tendiendo a cero en forma asintótica. ¿Qué pasa después? Y bueno, después, como no hay alimentación, a este punto no le queda otra que ir cayendo. Y este, por hipótesis, se mantiene constante. Entonces el caudal va a ir cayendo en forma más atenuada aún, hasta que a tiempos muy grandes, toda la presión del sistema va a ser la presión del contacto agua-petróleo y va a haber dejado de, es decir, acá E llega a cero, deja de ser asintótico, sino que llega a cero y no entra más agua al sistema. Entonces, si hacemos esto, todo es flujo no continuo, porque esto también es flujo no continuo. Los puntos caen, la presión es distinta, pero con una zona donde la presión promedio aumenta y una zona donde la presión promedio va disminuyendo. Entonces, E es así. Voy a dibujarlo con los mismos colores, porque si no se van a poner locos. E es así, así. Llega un momento en que cae a cero. Y W a partir de acá constante, que no entra más agua. Flujo siempre no continuo.
Y el caso 6 presión en el contacto agua-petróleo constante. Vamos a ver cómo es E. Reservorio alimentado. W es E diferencial T. Y al principio es como el infinito, es flujo no continuo, y cuando se linealiza el perfil de presiones, flujo continuo. Entonces, flujo continuo, ¿qué quiere decir? Es constante. Y W creciendo de manera lineal. Es decir, no continuo, continuo. W esto es lineal, y hasta acá cae atenuado y después lineal. Acá lo mismo, cae atenuado. Vamos a ver ahora qué dice la matemática. Bueno, Nabor y Barham encontraron soluciones a los 6 casos mencionados. Para simplificar estas ecuaciones se introdujeron las siguientes variables. Ustedes agarran el libro de Ramiro Pérez Palacios, por ejemplo, para encontrar la solución antes de la dimensionalización y después de la dimensionalización. Pero por razones de tiempo y porque realmente creo que no vale la pena, vamos a ver las soluciones ya adimensionalizadas. El tiempo, se define un tiempo adimensional que si ustedes lo ven, bueno, es una constante numérica por K sobre phi mu c, que es la constante de difusividad hidráulica, dividido L al cuadrado, que es la longitud del acuífero, y por el tiempo real. Esta constante, que vamos a llamarla, no me acuerdo cómo está llamada en el apunte,
Bueno, no importa. Vamos a llamarla D. Esta no la conoce nadie, porque nadie va a perforar pozos en el agua para ver cómo varía acá, ni cómo varía la porosidad, ni qué longitud tiene el acuífero. Entonces, esta es una variable que vamos a determinarlo, ya vamos a ver, por tanteo, en un caso real. Nosotros, bueno, acá está, si quieren usar unidades prácticas, que son las que usan en general en casi todos los países, va esa constante 0,206326, que es cuando se usan esas unidades en el sistema inglés. Las soluciones que tenemos, ustedes pueden ver que son de tres tipos, pero mejor dicho, de dos tipos. Están pensando en las constantes. Las tres en delta P, caso 1, 3 y 4, es decir, caso 1, 3 y 4, caso vamos a poner, fíjense que es una constante numérica, mu L, K, B, H, multiplicado por una función que tiene una razón para llamarse un medio, que vamos a ver cuál es. No tiene mucha importancia. Y todo multiplicado por el caudal, que en esos tres casos es constante, ¿no? Pero ya vamos a ver qué es útil. Entonces, delta P es una constante por E por F1 medio de TD, donde TD responde a esta situación. Para los casos 2, 5 y 6, ahí lo que buscamos es la entrada de agua. Este delta P es la presión inicial menos la presión en el contacto agua-petróleo al tiempo T. Y esta es la presión inicial en el contacto agua-petróleo o en cualquier punto, porque las presiones son todas iguales en el plano de referencia. Es igual a delta P, perdón, a W donde hay una constante prima, porque es distinta a la otra. N acá es la longitud del acuífero. Acá tenemos la longitud del acuífero. Uy, perdón. Acá tenemos la longitud del acuífero, el ancho del acuífero, B, y la altura del acuífero, H. Recuerden que estamos en flujo lineal y entonces lo que tenemos en realidad es un reservorio conectado a un acuífero. Acá termina el acuífero. Este es L, este es B y esto es H.
Yo me acuerdo que en el año 73, haciendo un curso con dos venezolanos realmente muy capaces, a uno de ellos, sobre todo, yo le debo, José Ferrer, le debo haberme dedicado a la ingeniería de reservorios. Si bien yo ya estaba en ingeniería de reservorios, dije qué bueno que todo esto. Como explicaba José, Chinco, en realidad, era el sobrenombre. El segundo nombre era Chinco, no sé cuánto. Es un santo que hay en Venezuela. Y cuando le preguntamos, fue al otro profesor, que también era muy bueno, Adafel Rincón, le preguntamos, ¿y en un infinito qué ponemos de N? Pónganle uno, dice, cualquier valor es lo mismo. Yo durante muchos años repetí eso, pero cuando lo tuve que escribir me entró miedo. Entonces me puse a estudiar y encontré por qué da lo mismo ponerle cualquier valor cuando es infinito. No se lo voy a explicar porque no tengo tiempo, porque tampoco me lo acuerdo, para ser sincero, pero en el libro está. Lo quieren leer, serán bienvenidos. Entonces, la entrada de agua es la constante prima, donde están las propiedades geométricas del acuífero, además de la compresibilidad y la porosidad, por una función, por el tapé. El tapé por una función. Perdón, yo acá puse F1 medio, pero en realidad acaba F1 medio, acaba F1 y acá va F0. O sea que vamos a poner FK, donde K es un medio para infinito, K es 1 para cerrado y K es 0 para alimentado. Y acá FK de TD son las mismas FK, pero ojo porque es K un medio para infinito, K0 para cerrado y K1 para alimentado. Bueno, y las funciones son estas. Así que ustedes con estas funciones pueden comprobar, queda como tarea para la casa, si lo que dijimos físicamente es cierto o no. De todas formas, no es demasiado complicado hacer este análisis. No se asusta. Hacer este análisis así asusta y creo que yo para el libro lo vi y no es tan difícil, pero de todas maneras hay una cosa que está mucho mejor, que es que los mismos autores, Nador y no me acuerdo el nombre, lo graficaron. Entonces acá tenemos la función y acá tenemos el tiempo adimensional. Entonces nosotros tenemos una función
que en un momento se vuelve lineal o tiende a volverse lineal. En un momento, si hubiéramos seguido, en algún momento se va a hacer lineal. Otra que sigue así, y una tercera que se hace cero. Este es F0, esto es F1 y este es F1 medio. Lo que le decía que F1 medio tiene una razón de ser es porque de alguna manera es una función con una raíz cuadrada, o sea, un exponencial de un medio, y también por el hecho que está entre 0 y 1 y después es 1. ¿Cómo nos podemos dar gráficamente cuenta que esta es lineal? Por la sencilla razón de que tiene una pendiente de 35 grados en un gráfico doble log. Esto es doble log. Nosotros tenemos que y es igual a A por X, esto es lineal, logaritmo de Y va a ser igual a logaritmo de X por logaritmo de A, más digo logaritmo de A, que es una constante. Pongo constante para que nadie se confunda con las constantes anteriores. Entonces, esto es una recta en papel lineal. Esta es una recta a 45 grados. Y fíjense que esto tiende a 45 grados. Bueno, perdón, pero no me vieron cuando yo señalé, no. Ya sí, pero se ve y se me ve a mí. Ah, yo sé cuando señalé, no. Bueno, cortamos. Que Dios nos ayude. No, no cortamos. Bueno, bueno, como ustedes ven, hay una que tiende a ser una recta a 45 grados, hay otra que tiende, esta entonces tiende a ser lineal, esta tiende a ser atenuada respecto a la lineal, y esta se hace cero, se hace constante en un valor. F1 medio es para infinito. Vamos primero al caso 1, 3 y 4. F1 medio, presión cae atenuada. Esto es atenuado respecto al lineal. No lo razonamos mal. El cerrado, primero, el cerrado es el cerrado es el F0. Entonces, llega un momento, no, es el F1, perdón. Vamos nuevamente para atrás. El cerrado es el F1, donde primero la presión cae atenuada, lo que está en negro, y después cae lineal. Y por último, el alimentado
primero cae atenuado y después deja de caer la presión en el contacto agua-petróleo. O la diferencia entre la presión inicial y la presión de agua, bastante agua-petróleo. Así que la diferencia de presiones, acá siempre atenuado, acá atenuado y después lineal, porque acuérdense que estas líneas son paralelas, y acá atenuado y después deja de caer. No lo razonamos más. Y entonces, después, vamos a los casos 2, 5 y 6, donde lo que interesa es el caudal. Primero, atenuado. F1 medio es atenuado, ya lo vimos, F1 medio es atenuado. El caso 5 es siempre atenuado hasta que llega un momento en que se hace cero. Está representado por F0, cerrado. Va tendiendo a cero y en un momento se hace cero. Va recorriendo la curva de abajo. Y la que sigue es no continuo y después continuo. Entonces, primero va cayendo y después se hace lineal. E se mantiene constante, entonces esto se hace lineal. Y es lo que pasa con el F1, es el que corre para F1 para alimentar. Bueno, ahora vamos a hacer un descanso y después del descanso vamos a ver cómo se puede aplicar esto a un sistema que es a un sistema real a través del principio de superposición. Bueno, cortamos acá.